de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Rodrigo es parte del grupo Paisaje que investiga sobre gobernanza urbana y territorial. Ahí sí. Como que toma un tiempo que se cargue, parece, ¿no? Es un segundito de espacio. Sí. Ya. Continuando con las falsas promesas, 25 minutos. Bueno, esta última presentación, espero hacerla en 25 minutos para que nos vayamos a almorzar, por supuesto. Nos vamos a meter en una materia que siempre es un poco pantanosa, que tiene que ver con la gobernanza, ¿cierto? Con los procesos de toma de decisión, que a veces, en muchos casos, se contraponen o transgreden específicamente temas que están basados en la evidencia, ¿cierto? Donde está la política, están otros factores, y a veces subjetivos que entran en pugna y que de alguna forma hay que tratar de tender puentes y profundizar en una materia que, en materias de soluciones basadas en la naturaleza, ha ido ganando cada vez más fuerza y más relevancia respecto a cómo abordar la implementación y ejecución, diseño e implementación desde una perspectiva más de la política de la ciudad y el territorio, ¿ya? Me voy a poner el parche de la herida inmediatamente, ¿cierto? Porque nosotros hablamos de una buena gobernanza de las soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto que está muy promocionado en el Banco Mundial y que habla de aspectos bastante positivos en términos de un sistema de gestión, de organizaciones que involucra el sector público-privado, ¿cierto? Transparencia, rendición de cuentas, una noción de justicia, necesidad de las personas y, no lo noté, eficiencia del Estado, ¿cierto? Pero que eso ha tenido críticas, por supuesto, que se relacionan muchas veces a la reducción del Estado en su rol, digamos, público, ¿cierto? Privatizaciones, disciplina presupuestaria que afecta al resto social, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros lo que queremos es, de alguna forma, chasconear un poco el concepto y llevarlo a los temas que nos interesan, ¿cierto? Básicamente, esta buena gobernanza la queremos llevar primero a los conceptos de co-gobernanza, que tiene que ver con cómo gestionamos, creamos e implementamos las soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Donde todos importan. Eso ya de por sí es un poco, es obviamente un deseable que ya es problemático, ¿cierto? Cómo actuamos e interactuamos todos y todas ya implica varios desafíos, ¿cierto? Múltiples escalas de acción, ¿cierto? Las soluciones, la buena gobernanza de la SBN no están enraizadas en una escala nacional, regional o local, sino más bien en todas, ¿cierto? De alguna u otra manera. El rol estratégico del Estado, la definición de políticas e inversión es sumamente importante. Un desafío permanente que tiene que ver con la atracción del sector privado, un desafío tanto en la evidencia europea como latinoamericana, ¿cierto? Cómo generar rentabilidad, pero con beneficios socioecológicos también, ¿cierto? Y el fortalecimiento y experiencias de los saberes e iniciativas comunitarias también como otra forma de producción de SBN que también hay que empezar a visibilizar permanentemente. Pero estamos en un contexto, llevándolo al plano Santiago, ¿cierto?, de constante fragmentación tanto espacial como institucional, ¿cierto? La fragmentación espacial es sumamente clara con todas las comunas que tiene Santiago, ¿cierto? Sin una autoridad metropolitana, sí regional, en la actualidad sí se celebra, pero en términos metropolitanos, por ejemplo, o del área de Santiago, son 36 comunas, ¿cierto?, que no necesariamente están coordinadas, y a la vez institucionalmente una serie de materiales, productos y aportes, ¿cierto?, pero que no necesariamente conversan entre sí en varias de estas, en muchas oportunidades. Y por otro lado, bueno, ya se han levantado ciertas barreras que existen, ¿cierto?, para las soluciones basadas en la naturaleza en área urbana, ¿cierto?, que inmediatamente ya le pegan el palo al tema de la gobernanza, ¿cierto?, limitada gobernanza colaborativa. Hay desafíos de conocimiento y datos, que ya se mencionó anteriormente, ¿cierto?, bajo involucramiento del sector privado, nuevamente un tema ahí siempre pendiente que tenemos en estas materias. Sobre competencia por el suelo urbano, el tema del suelo, por supuesto, hay que verlo, hay que enfrentarlo también. Insuficiente desarrollo de políticas, de implementación y cumplimiento, y recursos públicos que siempre son insuficientes, aunque crecientes, ¿cierto? Se está invirtiendo más, pero nunca alcanzan. Y un difícil o complejo involucramiento de la participación ciudadana. Es algo que deseamos, pero que no siempre logramos atraer finalmente a la ciudadanía a participar de estos temas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos movemos desde estas barreras hacia un enfoque que sea mucho más colaborativo y que todos podamos ir pujando, ¿cierto?, hacia una ciudad o un territorio que se vincule de manera mucho más fuerte con la naturaleza y también entre las comunidades?
Voy a traer algunos resultados de estudios que se han ido realizando en el marco del proyecto Conexo, ¿cierto? Con respecto a la gobernanza en 7 ciudades, 3 de Europa y 4 latinoamericanas. Principalmente lo estoy enfocando en las latinoamericanas, aunque en algunas se repiten, por supuesto, algunos de los hallazgos, ¿cierto? Evidentemente, este es un proceso nuevo, ya se mencionó, sumamente nuevo en Europa y América Latina. De hecho, me acuerdo en la presentación que hicimos en la Universidad de Chile respecto a las soluciones basadas en naturaleza, Alexis hablaba de 15 años más o menos hablando de este tema, y que partió con pequeñas salas y ahora ya por lo menos estamos hablando de auditorios que tienen la atención respecto a este tema. Por lo tanto, es bastante nuevo, ¿cierto? Hay un alto interés institucional, enmarcado sobre todo por los desafíos del cambio climático, ¿cierto? Y un conocimiento, pero también hay un conocimiento creciente, pero aún limitado, sobre las soluciones basadas en la naturaleza, que también ya se mencionó, ¿cierto? Pero que de alguna manera estamos trabajando constantemente para ir avanzando y generando más conocimiento respecto a esto. Y también, marco la última también, el último artículo que sale ahí también, en relación a la gobernanza, ¿cierto? Cómo vinculamos la gobernanza al desafío de las soluciones basadas en la naturaleza. Y también una serie de instrumentos, ¿cierto?, que vienen desde el nivel nacional, también a nivel regional se han ido desarrollando también, o el trabajo que hemos estado realizando ya durante un buen tiempo, que es el Plan de Infraestructura Verde de Santiago, el Plan Santiago Más, ¿cierto?, con una serie de guías. Entonces son documentos que han ido de alguna manera empezando a nutrir un poco este tema del conocimiento, insisto, incipiente, pero que presenta muy bonitos desafíos para él. Por otro lado, en términos de gobernanza, ¿cierto?, tenemos contextos y escalas de la SBN, ¿cierto? Finalmente, es difícil hablar de una sola gobernanza de la SBN, sino que más bien vamos a estar hablando de diversos tipos y formas de gobernanzas. Desde lo barrial, lo comunal, si hablamos en términos urbanos, periurbano, y más allá, si que hablamos ya de ciudad-región o áreas metropolitanas, ¿cierto? Son desafíos permanentemente que se van entrelazando, pero que en definitiva responden a distintas realidades, y van a haber distintos actores que van a estar involucrados en cada una de esas escalas, ¿cierto? Por otro lado, se reconoce que hay una base sectorial muy fuerte en las políticas de soluciones basadas en la naturaleza, pero que hay poca coordinación intra e interinstitucional, y eso en el caso chileno siempre se ha reconocido, los ministerios siempre lo reconocen, ¿cierto? El sectorialismo es un problema bastante recurrente, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el contexto de inequidades. Eso también es una condicionante de los procesos de toma de decisión, ¿cierto? Desbalances que existen en el territorio y procesos incluso de legitimidad respecto a la SBN. Ahí voy a avanzar un poquito más respecto a eso. Pero las desigualdades ya las conocemos, ya hemos visto varios planos, ¿cierto? Varias cartografías. Acá hay unas imágenes que muestran un poco una realidad, las diversas realidades que tiene Santiago, ¿cierto? El clásico mapa de Santiago que uno ve donde aparece la cuña de alto ingreso, que siempre va a tener un color distinto al resto de la ciudad, y eso lo podemos ver en el plano que se nos ocurra, ¿cierto? Y además, por supuesto, donde están los espacios, donde faltan los espacios, además estos son de bastante mala calidad, ¿cierto? O sea, finalmente el verde prácticamente no existe y tenemos un déficit muy marcado y muy desigual en términos territoriales. El problema del sector privado no me da respuesta a esto, porque es un desafío permanente, ¿cierto?, cómo atraerlo para que se involucren en estas temáticas, pero también surgió de parte de muchos de los expertos que fueron entrevistados que salieron en estos artículos, la necesidad de una gobernanza que sea de carácter policéntrico. Nuevamente el tema de la escala, ¿cierto? No es un centro de control único que defina cómo se van a gobernar las soluciones basadas en la naturaleza, sino que tiene una naturaleza policéntrica, por sobre todo colaborativa e interdisciplinaria. Eso hay bastante de acuerdo en términos de literatura. El problema es cómo lo operacionalizamos. Y ahí es donde, obviamente, el caso o el estudio de caso va a ser siempre importante. En los estudios de gobernanza a veces cuesta encontrar una especie de patrón general, una generalización respecto a cómo se da una buena o mala gobernanza, sino que más bien los casos y el aprendizaje nos permite ir viendo cómo ir avanzando y haciendo ajustes en definitiva. Pero acá ya hay unos conceptos que empiezan a surgir que son bien interesantes, como la gobernanza adaptativa, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo las instituciones van evolucionando y salen un poco desde su estructura más formales, más rígidas, ¿cierto?, de toma de decisión, y generan, ¿cierto?, en base a ciertos activos comunes, ciertas relaciones y acuerdos, en definitiva, ¿cierto?, que mejoran la eficacia de estos acuerdos sociales que se pueden requerir respecto a una solución basada en la naturaleza. Es básicamente el contrapuesto entre una gobernanza que sea flexible, que reconozca a los distintos actores que están involucrados con distintos grados de poder, eso es sumamente importante, ¿cierto?,
basada en las comunidades, como también las comunidades son representadas dentro de estos espacios, ¿cierto? Basadas también en el lugar, digamos, el barrio, el lugar específico, ¿cierto? Espacios de cooperación y por sobre todo experimentación. Acá lo que más se requiere también es espacio para experimentar, cómo generamos soluciones que sean innovadoras y pensando un poquito fuera de la caja, ¿cierto? Pero tenemos un problema, que tenemos estructuras y mecanismos institucionales que son bastante rígidos en general, ¿cierto? Y en particular cuando hablamos de la planificación urbana y territorial, tenemos instrumentos que no apoyan mucho, digamos, estos desafíos que tenemos desde un carácter más adaptativo, ¿cierto? Y por otra parte también tenemos intereses y formas de poder que son más dominantes que otras, ¿cierto? Y el problema de la participación ciudadana que sea de carácter efectivo, ¿cierto? Nuevamente, otro desafío que permanentemente está ahí en el escenario, ¿cierto? Entonces, bueno, algunos aspectos importantes para entender esta relación de gobernanza y SBN es el contexto. Efectivamente, si bien transversalmente se entiende que las soluciones basadas en la naturaleza son un camino valioso para afrontar problemas sociales y medioambientales, ¿cierto? Los contextos van a ser totalmente, van a generar diferencias importantes respecto al impacto y cómo se va a generar esa solución basada en la naturaleza. Un poco, bueno, lo que ya fue explicado con bastante detalle, ¿cierto? Y en contexto, además de desigualdad, lo verde puede de alguna forma intensificar estas desigualdades. Entonces, de alguna forma, los procesos de toma de decisión acá van a ser sumamente importantes, precisamente para canalizar el verde como algo que sea efectivamente positivo y un problema. Y acá hay dos casos, estos casos los desarrolla Tozer y otros autores, ¿cierto? Que son estos dos casos, este es Sofía, Bulgaria, y Cape Town en Sudáfrica. Entonces, claro, la política de infraestructura verde, en este caso, ¿cierto?, fue una postura en la ciudad de universalización del verde, básicamente parques en toda la ciudad, ¿cierto?, pero que empezaron lentamente, de alguna forma, a desconocer que existían ciertas desigualdades territoriales y que en algunos casos la inclusión de parques estaba generando ciertas tensiones por riesgos de gentrificación. Es un caso bien a la europea, podríamos decir, ¿cierto? Por otro lado, un Cape Town que tiene otra necesidad que tiene que ver con necesidades más bien mucho más urgentes, podríamos decir, con temas de justicia socioterritorial, derechamente, ¿cierto? El verde sí se convierte en un actor, o sea, en un dispositivo importante para generar cierta justicia, pero a la vez también genera tensiones. ¿Con respecto a qué? Con respecto a otras necesidades, como por ejemplo la vivienda. ¿Dónde ponemos los recursos públicos? ¿En lo verde o en la necesidad imperiosa de tener vivienda? Entonces, en ese sentido, establecer marcos de gobernanza que permitan de alguna manera generar un balance respecto a las políticas públicas también va a ser sumamente importante. Y estos desafíos territoriales, frente a la misma medida, entre comillas, ¿cierto?, generan externalidades que son distintas. Entonces, hay que tratar de adelantarnos un poco a esas problemáticas. Nuevamente, la SBN tiene múltiples escalas, y eso ustedes lo saben perfectamente, ¿cierto? Y que pasa de las grandes infraestructuras verdes, ¿cierto?, planificadas, intercomunales incluso, ¿cierto?, a plazas de barrio o acciones que vienen desde la comunidad, ¿cierto? Tenemos una infraestructura verde, por ejemplo, que se puede relacionar a la planificación urbana y territorial, que hay instituciones que pueden ser bastante robustas en el momento de generar nuevos espacios públicos y áreas verdes, ¿cierto?, recursos, gestión, etcétera, etcétera, ¿cierto?, usualmente o principalmente desde el Estado, versus estrategias locales que son lideradas por ciudadanos activos, ¿cierto?, que quieren defender su espacio, generar nuevos espacios públicos, ¿cierto?, cuidar lo que tienen, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo juntamos todo el mundo? ¿Cierto? ¿Cómo los combinamos? ¿Cómo interactuamos a una escala, por ejemplo, regional, ¿cierto?, que tiene mucha fuerza en términos de planificación, en términos de conocimiento técnico, ¿cierto?, pero que tiene poco arraigo con las comunidades. Si hablamos de una escala nacional o una regional, probablemente cuesta llegar a la ciudadanía, ¿cierto? Y por otro lado, una local, que no siempre está del todo articulada, ¿cierto?, pero que tiene ese potencial de incremental, ¿cierto? O sea, en la medida que las soluciones locales se van sumando ya en una red, hay un potencial que viene de abajo hacia arriba, que hay que reconocer. Y acá está la muestra, ¿cierto? ¿Cómo unimos finalmente este verde urbano que viene de arriba hacia abajo, ¿cierto?, del Estado, de la ciudad? Son todos los intermedios que vamos a encontrar. En el fondo no es solamente la escala barrial y la escala regional o de ciudad-región, ¿cierto?, sino que estamos hablando de diversas escalas que hay que reconocer de alguna forma en estos procesos. Y ahí hay un desafío bastante grande. Y aquí aparece otro concepto,
¿cierto? Que a mí me parece realmente súper interesante porque creo que sintetiza bastante bien estos desafíos que tienen que ver con la gobernanza, lo que se llama la gobernanza mosaico, ¿ah? Que es una mezcla de activismo ciudadano por espacios verdes, ¿cierto? Que correspondería a un micronivel, a planes estratégicos de gran escala, que es el macronivel, ¿cierto? Y los intermedios, por supuesto, que existen ahí. Y tiene una lógica, sobre todo desde la parte del micronivel, el potencial de escalamiento, ¿cierto? La generación de conexiones y sutura de iniciativas vecinales ciudadanas, ¿cierto? Cómo de alguna forma los grandes planes o las grandes intervenciones de espacio verde, ¿cierto? Se van conectando también con esta iniciativa y van generando un sistema que de verdad sea multiescalar, ¿cierto? Finalmente el gran parque urbano no te va a constituir el sistema completo de un sistema de infraestructura verde, ¿cierto? Se necesitan estas microescalas y ver esas conexiones va a ser sumamente importante y probablemente los procesos de decisión que se generan a partir del gran proyecto planificado versus el que se genera a nivel comunitario van a ser totalmente distintos. Y eso es lo que hay que tratar de indagar y entender y profundizar, ¿cierto? Para lograr en definitiva, desde esos dos extremos, por ejemplo, una mayor vinculación y apertura de las partes, una cogobernanza en definitiva, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa vinculación? Y eso requiere ajustes institucionales, ajustes de gobernanza bastante profundos, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos estructuras de toma de decisión que son relativamente rígidas, o bastante rígidas en realidad. Y ahí tenemos un desafío bastante fuerte en ese sentido. Y de nuevo, conceptualizaciones de gobernanza hay por montones, ¿cierto? De alguna forma, desde la pirámide de lo público a lo privado, ¿cierto? Desde las relaciones las decisiones que se toman a nivel estatal, ¿cierto? Hasta las iniciativas desde las bases, ¿cierto? O una gobernanza privada, perfectamente, ¿cierto? Que se podría dar. Y tenemos una serie de un universo bastante amplio entre medio, ¿cierto? Asociaciones público-privadas, redes de gobernanza y probablemente una que podría ser una buena síntesis en este caso es cómo, sin desconocer que existen, ¿cierto? Pero cómo logramos también avanzar hacia una gobernanza también colaborativa, ¿cierto? No quiero decir con esto que tengamos que deshacernos de las otras formas de gobernanza, ¿cierto? Existen y son, o sea, las instituciones tienen que seguir funcionando, tienen su agenda, ¿cierto? Las comunidades también, el sector privado también, pero ¿cómo logramos tender puente? Ahí hay un desafío que es bastante grande y eso es un poco lo que está abierto principalmente en términos de debate académico en estos momentos. Ahora voy a pasar algunos ejemplos rápidamente, son dos en particular, que tienen que ver, bueno, este es el Plan Santiago Más, el trabajo ya de varios años que se ha ido desarrollando, que finalmente vio la luz en 2023, ¿cierto? Con un lanzamiento muy participativo, ¿cierto? Lo que quiero profundizar acá, dentro de este plan, que establece toda una estructura, ¿cierto? De una sistematización de la infraestructura verde existente, potencial que tiene la ciudad de Santiago, ¿cierto? Es precisamente que fue hecho de una forma participativa y en modo de co-creación. Fueron más de 3 reuniones, por si acaso, no son solo 3 reuniones, fueron hartas más. Pero son solo 3 fotos, ¿ya? Pero que fue un proceso de co-creación permanente en términos de diagnóstico, en términos de generación de lineamiento, en términos de validación, ¿cierto? En distintas etapas permanentes, o sea, en términos presenciales, en términos también virtuales, porque obviamente la pandemia nos agarró ahí también gran parte del proceso, ¿cierto? Y se definieron estrategias también, estrategias en términos de gobernanza, se definieron 10 estrategias y una tiene que ver con la gobernanza en infraestructura verde en particular, ¿cierto? Mejorar la coordinación estratégica, ¿cierto? Lograr escalar pilotos, alianzas entre el gobierno local y organizaciones también internacionales, hacer ese tipo de vinculaciones, son multiescalares si se dan cuenta, ¿cierto? No solamente lo local con lo nacional, sino dar un salto incluso a experiencias internacionales que podamos recoger. Potenciar iniciativas verdes, fortalecer sistemas colaborativos público-privados, municipios, colectivos vecinales, que es un poco en la línea de lo que hemos hablado, ¿cierto? Pero lo que me quiero detener acá es nuevamente el desafío de gobernanza. ¿Cómo hacemos operativo esto? Porque finalmente en el proceso de elaboración de todo el plan, la participación fue bien excepcional. O sea, es bien destacable, creo yo, cómo se da el sistema de participación a la hora de definir el plan, ¿ya? Que de alguna forma se empiezan a ver los actores centrales, ¿cierto? Y los más colaborativos, digamos, pero principalmente está el gobierno regional, la Seremía de Medio Ambiente, la Seremía, ¿cierto? Como los actores más preponderantes, ¿cierto? Pero llega un momento en que hay que definir esto, cómo hacemos operativo el plan.
Y llegamos a esto. Y eso, incluso con esta rigidez que podría tener, ¿cierto?, operativa, es bastante jugada, de hecho hasta hippie incluso, porque cuando estábamos viendo cómo hacíamos operativo este sistema, había un comité ejecutivo tripartito, gobierno regional, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de la Vivienda, ¿cierto?, como los actores más preponderantes y los que en definitiva le podían dar el espaldarazo institucional a este plan, ¿cierto? Están todos escritos, muy de acuerdo con el plan, pero una respuesta que fue súper interesante, que a mí me dejó muy marcado fue, no, pero esto alguien lo tiene que ver. Tiene que quedar en una institución. Entonces, inmediatamente pasamos de este espacio, ¿cierto?, súper complejo, dinámico, ¿cierto?, a algo que tiene que quedar, además de esto, más rígido, porque va a quedar probablemente, quedaría dentro de un departamento, bajo ciertas reglas, bajo ciertas condiciones, y no sé hasta qué punto el potencial del plan puede desarrollarse en un sistema más rígido de gobernanza. Entonces, ¿cómo vamos flexibilizando ahí? Es una incógnita, la verdad. Y bueno, tenemos otro caso, y aquí nos vamos a ir a un plano más territorial tal vez, pero también relacionado a la gobernanza, que es el barrio sustentable, el barrio sustentable de Machalí, el barrio nororiente, que es una iniciativa del barrio, que es bien interesante porque además reúne al Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Energía para desarrollar un barrio de carácter sustentable. Es un Quiero mi barrio, versión 2.0 sustentable, que tiene que ver con reducir el uso de leña, ahí dice la noticia un poco, aumentar eficiencia térmica en barrios vulnerables. Entonces, este es un barrio que es bien interesante porque está localizado, bueno, en Machalí, en... no sé cómo lo necesitan. El rojo, no tengo un rojo. Sí, no pasa nada. Ahí está el barrio, ¿cierto? Y que está justamente bueno, acá está Rancagua, está en Machalí y está en la periferia de Machalí, ¿cierto?, cerca de ya el inicio de la cordillera, derechamente. Y este es un barrio que, bueno, ya tiene una serie de levantamientos, solamente pongo el medioambiental. El equipo de los que conocen el programa Quiero mi barrio saben que se hacen levantamientos bien exhaustivos de los polígonos de acción, ¿cierto?, de intervención, en los cuales se puede ver una serie de elementos bien importantes como áreas verdes, ¿cierto?, pero sobre todo llama mucho la atención un sistema de canales que tiene acá el barrio, que pasan precisamente por el borde de los cerros, ¿cierto? Entonces, este es un barrio que en particular es bien interesante porque obviamente está muy cercano a la naturaleza, ¿cierto? Tiene una cercanía bastante clara a la naturaleza, sobre todo a través de su canal, ¿cierto? Y se nota el verde inmediatamente asociado a esta seguidilla de canales. Son 3 canales, uno tras otro. Es bien interesante además la composición. Y que además tiene todo un sistema así que tiene un potencial de transformación súper rico en ese sentido. Y que además ha hecho también, bueno, el programa Quiero mi barrio tiene este plus que genera una serie de participaciones, ¿cierto?, interacciones entre comunidades, Estado, etcétera, etcétera, que siempre es muy interesante. Pero por otro lado también se están haciendo ciertos proyectos que son conjuntos al Quiero mi barrio. Acá hay un DS19 que está, el barrio está hacia allá, cruzando el primer canal hay un proyecto de DS19 que ya inmediatamente hace de esto una barrera natural. Finalmente, en vez de haber una integración entre el barrio y el nuevo proyecto que está haciendo el mismo, esto se convierte en una barrera natural. Y por otro lado también tenemos barreras hechas, barreras humanas, digamos, que es básicamente la composición de distintos barrios también del ministerio, ¿cierto?, pero que no están conectados, no hay continuidad de calles, no hay potencial de generar ciertas continuidades a partir del verde, ¿cierto? Entonces hay una serie de desafíos que son bien interesantes, que el equipo obviamente está en etapa de diagnóstico y elaboración del plan maestro, pero hay un desafío súper fascinante. Pero también hay otro tema, que es un oasis extrañísimo que encontramos en el barrio, que es una calle que está conectada a una de las líneas de los canales. No les voy a decir cómo, pero tiene una conexión directa de los canales para hacer un regadío perfecto a esas platabandas, y tienen un verde maravilloso. Son por lo menos 2 cuadras de verde puro asociado a un canal. Autogestión. Pero en el fondo ahí deja ahí también nuevamente una pelota dando bote, ¿cierto? Cómo trabajamos en términos de gobernanza para lograr que esto, que está hecho de una forma tal vez informal, se pueda institucionalizar, ¿cierto? Ahí hay un desafío importante. Y al lado, o no al lado, muy cerca se está haciendo un PUH, un plan urbano habitacional, las lomas de Machalí, que es un proyecto que es bastante grande, ¿cierto?, en términos de que va a dotar de 1.164 viviendas, ¿cierto?,
hay un centro referencial de salud, ¿cierto? De gran escala en este sentido, ¿cierto? Porque está en la periferia de Machalí y que va a cubrir un área importante que está con un fuerte déficit en términos de infraestructura de salud. Nótese acá el detalle de los canales, ¿cierto? Que lo habíamos visto en el barrio y que además tiene asociado un parque, ¿cierto? Que debería estar, yo espero, relacionado con los canales, eso no queda tan claro, ¿cierto? Pero el tema es que finalmente acá tenemos otro proyecto del mismo ministerio que probablemente tiene otra gobernanza totalmente distinta. Entonces ya empezamos a ver un poco ese desencaje, ¿cierto? De algo que debería ser más o menos coherente o sea, el ministerio sabe que están los dos proyectos, por supuesto. No, lo que quiero decir es que hay una... Oh, no cumplí, perdón. Ya, estoy terminando, ya. Pero ¿cómo lo vemos en clave de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Cómo lo vemos en términos de infraestructura verde o más bien infraestructura azul? ¿Cierto? Porque en definitiva, y ese aquí hizo un collage muy loco, lo hice con Paint. Yo bastante. Donde teníamos el barrio, donde teníamos el barrio, el DS19 y el PUH, ¿cierto? Que en realidad, antes de poner el spoiler, ¿cierto? En realidad no se ve muy bien la integración, pero ¿qué pasa si agregamos el agua? ¿Ah? Podemos ver finalmente una cierta coherencia, ¿cierto? Finalmente la naturaleza, o más bien, bueno, en este caso la infraestructura azul existente, ¿cierto? Entrega una coherencia tal vez a un sistema que es mucho mayor y que va a generar nuevos desafíos en términos de toma de decisiones, porque por ejemplo, en la mesa de gobernanza, siempre me gusta hablar de la mesa donde nos sentamos todos, creo que deberían estar los canalistas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que los canalistas se sienten y vemos cómo podemos ocupar esta agua, por ejemplo, para espacios que en realidad carecen de verde porque no tienen agua para regadío, por ejemplo, ¿cierto? De hecho, estuve mirando la página de los canalistas y hablaban que no hay escasez de agua porque falta represa y dije, entonces si hay agua, ocupémosla también. ¿Por qué no? Lo ocupamos para las comunidades y en definitiva va a ser muy poquita agua, tampoco va a ser tanto, ¿cierto? Yo creo. Este caso de acá de alguna forma muestra que lo pasamos, ¿cierto? Si lo llevamos a un plano más bien comunitario. Entonces, bueno, ya para cerrar, mostrando un poco estos casos, los desafíos que quedan, ¿cierto? Acá no tengo muchas respuestas, más bien son como preguntas abiertas, podríamos decir. Uno es avanzar hacia una nueva aproximación de una gobernanza, ¿cierto? Y eso implica la construcción de confianzas, acuerdos, intercambios de recursos, no solo monetarios, ¿cierto? Recursos de visibilidad, recursos normativos, etcétera, etcétera, ¿cierto? De los distintos actores. Las instituciones públicas son clave en esta historia porque son los que finalmente impulsan mucho de estas medidas y apalancan muchos recursos, pero no son suficientes, ¿cierto? Necesitamos un sector privado, necesitamos la participación comunitaria y reconocer que en la gobernanza hay relaciones formales y también informales que también hay que considerar, ¿cierto? Y a veces la institucionalidad no siempre reconoce tanto esa parte informal que es sumamente importante a la hora de tomar decisiones. Por una parte, hay un desafío doble en este sentido de, primero la SBN tiene esta composición multiactor, ¿cierto? Multiescalar, pero tiene que interactuar con estructuras sociopolíticas existentes, con diversos actores de intereses, ¿cierto? Con agenda y con poder. Tiene que interactuar con el real político, de alguna forma, ¿cierto? Eso es un desafío importante, pero también es relevante entender cuáles son las características y alcance efectivo de estas estructuras de gobernanza, las existentes, las institucionales, ¿cierto? En relación a las funciones que pueda tener específica la SBN, que básicamente es entender cuáles son las posibilidades, cuáles son las limitaciones que existen en términos institucionales para poder avanzar hacia la concreción de un sistema que sea mucho más integral en términos de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Adoptar el enfoque multiescalar, ¿cierto? Es sumamente importante para esta idea de gobernanza efectiva y adaptativa, ¿cierto? Pensar en mecanismos e incentivos que aumenten la colaboración entre partes, ¿cierto? Ciudadanía, sector privado, ¿cómo lo llamamos? De alguna forma, por ejemplo, rápidamente una oportunidad puede darse con el incentivo normativo dentro de la norma, que es un cambio que es pequeño, pero no es menor. Por ejemplo, cómo usamos en la planificación local, ¿cierto? Los incentivos normativos para generar infraestructura verde, podría ser una posibilidad. Cómo atraemos al privado, ¿cierto? Le ponemos la zanahoria de alguna forma para que llegue el invierno también, es un desafío constante. Y desde una etapa temprana, ¿cierto? No en la etapa final, sino más bien desde el principio. Urgencia por incrementar la participación, aumentar los grados de involucramiento para lograr esa efectiva cogestión. Si no se involucra a la gente, no existe tal cosa llamada cogestión ni cogobernanza.
Hay una valoración importante de las agendas globales. Las agendas globales generan marcos que han sido sumamente validados. El tema es que tenemos que dar una doble bajada, y ahí hay otro desafío. ¿Cómo le damos la bajada primero en términos de la realidad local, nacional, ¿cierto? Y a la vez, ¿cómo le damos la segunda bajada, ¿cierto?, a los territorios, con todas las diversidades que existen y escalas en las cuales se desempeña, ¿cierto? Y me quiero quedar con lo último también, que son las preexistencias. Hay hartos desafíos, pero no partimos de cero. ¿Ah? Hay experiencias institucionales que son valiosas acá en Chile, y también saberes comunitarios que también importan. Entonces, en ese sentido, creo que hay un punto de partida que es mejor que el que había probablemente 10 años antes, 10 años atrás. Entonces hay que tomarlo y hay que seguir potenciando, hay que seguir avanzando en definitiva. Eso, muchas gracias. Bueno, estamos un poco atrasados, así que voy a hacer un cierre rápido, lo cual me beneficia, porque en realidad dijeron tantas cosas que no tuve cómo hacer un resumen más o menos digno. Solo voy a destacar algunos puntos y después abrir un espacio quizás pequeño de preguntas. Me imagino que todos tenemos esas preguntas, algunas las pueden hacer quizás durante el almuerzo. De todas las exposiciones, todas las evidencias interesantes, por lo tanto es difícil, pero quiero unir algunos puntos que se mencionaron y que están presentes en todas las exposiciones. Por un lado, la idea de cómo podríamos evaluar la pérdida de calidad climática, ¿cierto? Esta pregunta que nos hace el profesor Romero. Y por otro lado, en la exposición del profesor Chimenaz está presente, ¿no es cierto?, esta necesidad de dimensionar adecuadamente los impactos en distintas escalas y por otro lado cambiar visiones que son todavía sesgadas y que están presentes no solo en formas de hacer, pero también en nuestra legislación. Zimmerman nos habló de la necesidad de generar evidencia, ¿no es cierto?, sobre las soluciones basadas en la naturaleza, y en ese sentido cómo esto apoya el conocimiento y la toma de conciencia de lo que hacemos, dado que lo que hacemos, como nos dijo el profesor Romero, nosotros somos clima, nosotros hacemos el clima también, en particular pensaban nosotros los humanos, pero en particular nosotros que estamos aquí en la Escuela de Arquitectura, influimos fuertemente en cuáles van a ser las condiciones climáticas de los barrios. Por lo tanto, la necesidad de tomar conciencia, de apoyar procesos de planificación, para eso son necesarias estas evidencias, para apoyar procesos de diseño y gobernanza, en los cuales la evidencia también aporta a mejorar nuestros ciclos de aprendizaje. Esta evidencia, nos mostró el profesor Fernández, tiene que ver con generar evidencia que sea nacional y local, dado que no siempre la evidencia internacional nos sirve, por un lado, y por otro lado, esta evidencia necesita construirse en base a datos. Por último, señalar justo esta condición que tienen las infraestructuras verdes y las soluciones basadas en naturaleza, que nos señalaba el profesor Caimante, sobre la necesidad de y que es por lo tanto multiescalar y requiere experimentar no solo en la evidencia, pero también experimentar a pesar de estos mecanismos bastante rígidos que son preexistentes y que corresponden a estructuras sociopolíticas en las cuales participan diversos actores y agendas. Y por lo tanto también esta gobernanza tiene una escala nacional, regional, local, pero también tiene una escala más pequeña, ¿no es cierto?, a nivel de los barrios y de los acuerdos de las comunidades. Muchas gracias a todos por todas estas estupendas presentaciones. No sé si podemos abrir también un pequeño espacio de preguntas.
capacidad inminente de preguntar. Por favor, Sandra. ¿Esta estrategia Servi participa ahí? ¿En qué sentido? Es todo lo posible. Mira, en la elaboración propiamente tal, no. Voy a ser sincera. Es una estrategia que la gobernanza también nos costó humana. Tenemos distintos comités regionales, nacionales, estamos trabajando también con diagnósticos científicos, con equipos de investigación Chile, distintos, pero al ser una estrategia a nivel nacional, siempre se mueve hacia afuera. Sin embargo, el organismo está súper involucrado, entonces sé que igual siempre no está participando permanentemente en el mercado, pero sí los profesionales que trabajan directamente con nosotros son ellos. Sí. Hola, yo soy Tamara Bendaño, soy del equipo de proyectos urbanos del Servicio Metropolitano y hemos tenido mesas de trabajo junto al Ministerio también, varios actores que han participado en cuanto a diseñar estrategias de soluciones basadas en la naturaleza. Esa era como la consulta, específicamente para nuestros parques y espacios públicos, así que es algo que se está incorporando. Hemos estado en reuniones también con GORE, con distintos actores para ir ya como empapándonos de esta información y nuevas estrategias a incluir en los proyectos. El equipo de proyectos urbanos del Servicio. Sí. O sea, hay como varias formas ahí. Entonces, uno es si está permitido hacer eso, porque que eso es bien complejo y entiendo yo recién un rato más va a salir la ley de agua gris y va a empezar a ver eso. Lo segundo, que estábamos justo hablando con Ignacio, cómo
facilitamos que ese espacio permeable deje entrar el agua, porque y adicionalmente tú no puedes hacer funcionar con sistemas en que se van captando de a poquito los contaminantes. Hay unas formas de hacerlo, y probablemente Jorge sabe mucho más que nosotros, con plantas, con una seguidilla de distintas plantas, más bolones, etcétera, que te van como limpiando esa agua que finalmente infiltran la napa. Entonces, hay como varios cambios legislativos y de ordenanzas que deberían ocurrir para poder hacer esos aportes que tú estás diciendo. Entonces, volvemos a lo que dijo Rodrigo, también hay esta gobernanza detrás de las soluciones hacia la naturaleza, que si no las tenemos media resueltas, es súper difícil que sean lo que queremos. No sé si alguien más quiere decir. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido una muy buena mañana. Continuamos en la casa, ¿no es cierto? Sí, pero vamos a tener ahora un workshop cerrado con algunos académicos y académicas para seguir construyendo esta estrategia en base a la vivencia. Quería hacer un reconocimiento chiquitito, un detalle a nuestros participantes. Así que para que vengan y nos apoyen.